Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 22 de octubre y esta mañana estaremos hablando sobre la marcha que se realizó este pasado sábado, en donde las carteras de educación y por supuesto de salud se pronunciaron ante el recorte presupuestario para 2025 y por supuesto el congelamiento del escalafón. Y para hablar sobre este tema tenemos a un experto. Estoy hablando del doctor Carlos Ramos, quien es vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador y a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de platicar, pues, para que toda la audiencia escuche de parte nuestra, pues, cómo es que se está dando toda esta coyuntura nacional. Exactamente. Bueno, damos inicio de lleno con el tema. Mucho se ha estado hablando acerca de la marcha que se realizó. Queremos conocer si tuvieron por parte de las diferentes autoridades bloqueos y conocer además cómo estuvo la afluencia de personas que participaron precisamente en esta marcha para pronunciarse ante el recorte presupuestario que tanto estará afectando, en este caso, a la cartera de salud. Pues de hecho, en las semanas previas al desarrollo de la marcha, sí hubo alguna presión en los hospitales y en los centros de salud. Se programó al personal para actividades ese día. Para no asistir. Para obligarlos a no asistir. Sí. También se les programó jornadas de vacunación hasta tarde y una serie de cosas con el objetivo, pues, de que la gente desistiera de su participación. Ya, bueno, en una de las páginas en Facebook de los organizadores de la marcha, parece ser que se dieron a la tarea de ver quiénes son los que la habían visto y que le habían dado like a la publicación donde se convocaba la marcha, y luego se les hacían llamadas para cuestionarles por qué estaban dando ese like ese apoyo, prácticamente, en redes sociales. Ajá. Sí. Entonces sí hubo, digamos, en ese sentido un poco de presión y de acoso, pues, para que la gente tuviera temor de participar. Y el día de la marcha se colocaron retenes en las carreteras que venían de Occidente y de Oriente, también para detener a los participantes. El viernes 18, que fue un día antes, se convoca a bases magisteriales y otro par de sindicatos de educación a una reunión para negociar, y una de las condiciones para continuar con esta negociación fue precisamente que se desmontara la manifestación del sábado. El viernes en la noche, estos sindicatos de educación sacan un comunicado en el que hacen ver, pues, que han entrado en diálogo, en una mesa de diálogo, solicitando, y que por tanto la marcha estaba suspendida. Okay. A pesar de todas estas cosas que se dieron en los días previos y el día antes y el día propio de la marcha, pues se logró una afluencia bien importante. Calculo yo que éramos 1.500, 2.000 personas, cuando menos, marchando de la Plaza El Salvador del Mundo hacia el Hospital Rosales. Y pues esto creo yo que lo que pone de manifiesto es el descontento, claro, y la frustración que los trabajadores de salud tienen. Y tal vez no solo los trabajadores de salud y educación, sino también alguna parte de la población, pues, que nos acompañó, pues por la preocupación que está generando este anteproyecto de presupuesto y los recortes que se han anunciado, pues, tanto para salud y educación como para otro montón de áreas del Estado que son sensibles y que son básicas, pues, para... fundamentales, y sobre todo, como estábamos conversando fuera de cámaras, en el tema de salud que estamos hablando, que es la vida de la población misma. Exacto, estamos hablando del bienestar, la salud y la vida de la gente. Doctor, en esta marcha tuvieron apoyo de las diferentes gremiales. Estamos hablando que sí, por supuesto, educación y salud se iba a hacer presente para pronunciarse ante este recorte, pero ¿otras organizaciones se han sumado para poder apoyarlos? Sí, yo vi, de hecho, que había, por ejemplo, organizaciones de trabajadores despedidos. ¿Sí? Creo que hubo también representación de los afectados del escándalo de COSAVI. Y había, pues, bastante gente, pueblo en general, no organizado.
creo yo que a diferencia de muchas manifestaciones o marchas que se dieron hace 20, 25 años, en esta ocasión, digamos que toda la gente que estuvimos ahí, llegamos libremente, personalmente y con convicción propia, no tanto porque una organización haya convocado, sino más bien porque realmente había una convicción personal de estar ahí, pues preocupados por lo que está pasando con salud y educación. Muy bien, sabemos que el recorte presupuestario viene a repercutir en diferentes temas. Uno de estos es el desempleo que se podrá generar. Hablemos de esta parte. Sí, el recorte presupuestario sin duda va a afectar todas y cada una de las áreas de atención en salud. Exactamente. Y tomando en cuenta las deficiencias también que no han sido todavía superadas, por así decirlo. Todavía no. Las grandes deudas históricas en el tema de salud siguen siendo eso, siguen siendo deudas. La falta de equipos, la escasez de insumos, el desabastecimiento en medicamentos, la escasez de personal, un personal que está saturado, sobrecargado, mal pagado, fatigado. Y todas estas cosas que se han venido dando a lo largo de tantos años siguen estando igual. Y si en el momento actual, con el presupuesto de este año, estamos con todas esas carencias, con toda esa escasez, con todas esas dificultades, citas a muy largo plazo, consultas que duran realmente muy poco, gente que tiene que salir a comprar sus propios sueros, sus propias gasas, que tienen que llegar bajo el brazo pues con sus catéteres, porque si no, no pueden tomarle una vena. Imagínense qué puede pasar con 91 y algo millones de dólares menos sí, el año entrante. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva, yo lo comparo con una casa en la que este año tuvimos $200 destinados a sobrevivir, a pagar casa, agua, luz, teléfonos y alimentos. Y estamos pasándola mal, pues porque los alquileres están por los cielos, la canasta básica pues no alcanza elevada, para casi nada. Entonces, si con lo que ahorita estamos más o menos pasando, ¿qué sucedería si el año entrante ya no tenemos 200, sino que solo tenemos 150? O sea, lógicamente, las cosas no pueden mejorar. O sea, por todo lo contrario, o sea, las cosas van a ir de mal en peor. Porque si ahorita no alcanza, con menos recursos, la calamidad va a ser todavía mayor. Yo creo que es algo bien lógico y que todo el mundo puede comprender. Ok, siempre retomando el tema del desempleo que se puede generar a raíz de este recorte presupuestario, podemos tomarlo paralelo a lo que estábamos conversando también, que es la solicitud de profesionales del exterior a venir a trabajar acá a nuestro país con mejores condiciones, mejor salario. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues de hecho, y tiene toda la razón, entre todas las afectaciones que van a darse con el recorte presupuestario, también ya anunciaron el recorte de un poco más de 1,100 plazas. El ministro de Hacienda quiso dar a entender de que este recorte de plazas era más por plazas que no están siendo ocupadas o gente que se va a jubilar. Okay. Pero nosotros sabemos en la práctica que el recorte se va a dar a todos los niveles. Y tanto gente joven, pues, como gente que ya tiene un poco más de experiencia, pero definitivamente no se van solamente porque se estén jubilando. Este recorte de personal definitivamente también va a tener un impacto que es nefasto, porque si el día de hoy los médicos, las enfermeras, los técnicos y todo el resto del personal sanitario están saturados, pues con el recorte de tanta gente, pues va a ser todavía peor. El día de hoy tenemos, por ejemplo, que una enfermera tiene la obligación de atender a 40, 50 pacientes, cuando el estándar internacional es no más de 15 o 20. Un médico está
tiene, digamos, bajo su responsabilidad la misma cantidad de gente, 40, 50, 60 pacientes. En una consulta tiene que ver 20 pacientes en una hora, cuando el estándar son 4 pacientes por hora. Pero la sobrecarga y la saturación del sistema no permite que se pueda dar la atención de mejor calidad. Entonces, claro, todos estos recortes van a traer que va a haber personal sanitario desempleado. Exactamente. En la medida que hace falta personal, el gobierno hace un par de semanas tomó la estrategia de publicar en el extranjero. Tenemos conocimiento pues, en periódicos de Argentina, de Colombia, de Brasil y de Costa Rica, ofertas de trabajo para médicos, especialistas y subespecialistas, y daban una lista de una serie de especialidades y subespecialidades, ofertando salarios competitivos que no logramos ver nunca un dato, pero sí el rumor fuerte es que estos salarios oscilaban entre $6,000 y $6,500 mensuales. Un salario bastante ostentoso. Un salario que sobrepasa por mucho los salarios de los profesionales locales, porque en el sistema actualmente el subespecialista que más alto salario tiene ronda los $1,600, $1,700. Y en la escala, digamos, que el médico interno es el que está en el escalón más abajo, tiene una remuneración de $300 mensuales. Y de estos $300 mensuales, tiene que pagarle 200 a la universidad para que le dé un respaldo académico. Entonces le quedan $100 para vivir en el mes, que es algo pues que sumamente poco, doctor. Llega a ser hasta inhumano. Sí. Sobre todo por las condiciones laborales, pues que el interno lleva una gran carga del trabajo hospitalario. Y todo el proceso que pasa, además. Sí, porque el interno ya es el último año después de haber estudiado 7, ¿verdad? Entonces, y el interno, digamos que ya es un ente que es híbrido, porque sigue siendo estudiante de universidad, pero ya es trabajador del sistema. Entonces, no puede ser que tengan una remuneración tan baja. Sobre todo cuando en el mismo país un maquillista de la Asamblea Legislativa, un fotógrafo de la Asamblea Legislativa, gana salarios de $2,500, $3,000 mensuales. Y con esto no quiero quitarle mérito a ningún trabajo, porque Exacto. Todo trabajo es digno, o sea, todo trabajo y cualquier actividad laboral dignifica a la persona, pero sí existe, digamos, alguna proporción que debería de existir entre la preparación que alguien tiene para poder desempeñar un trabajo y la remuneración económica que este trabajo traiga. Porque actualmente, por ejemplo, a un médico subespecialista le diera lo mismo trabajar como médico subespecialista con todos los riesgos profesionales que esto trae, la exposición a virus, bacterias, enfermedades y todas las cosas que en los hospitales uno está expuesto, las nocturnidades, los horarios extendidos, pero sobre todo la responsabilidad que conlleva manejarle la enfermedad a alguien y tratar de resolver un problema de salud, versus ser motorista de un diputado, o sea, ganando lo mismo y con una responsabilidad que es muchísimo menor. Mucho menor, porque andar jalando a un diputado para arriba y para abajo, o sea, ¿qué responsabilidad tiene? Y sin embargo, tienen un salario que es mayor que el del médico especialista. Entonces, esas cosas no pueden suceder en un país en el que supuestamente pues, se le tiene que dar valor a las cosas de las áreas sociales, ¿verdad? Que como este gobierno se ha vendido, que está enfocado en el área social. Muy bien, importante tener en cuenta el mejorar el sistema de salud. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Como salvadoreños. Farmacia La Buena,
la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora ya disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro con el vicepresidente del Colegio Médico, estoy hablando del doctor Carlos Ramos, con quien estamos conversando lo que sucedió durante la marcha de este pasado sábado 19 de octubre, en donde el gremio de educación y por supuesto de salud se pronunciaron ante el recorte presupuestario anunciado por Hacienda para este 2025. Además, también están otros puntos como es el congelamiento del escalafón, doctor. Sí, el Colegio Médico también ve con mucha preocupación que parte... Se ha dicho que no va a ser suspendido, pero sí congelado, pero en este lapso de tiempo puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa también es que el ocupar el término de congelamiento sí. es, digamos, la forma política o la forma amable de decir que lo van a quitar. Okay. O sea, en la práctica el escalafón va a ser retirado. Okay. Y como decía hace un momento, el Colegio Médico ve también esto con mucha preocupación porque las condiciones laborales en el momento actual no son las mejores. Bueno, nunca han sido buenas, pero hoy seguimos teniendo todos los problemas. Pero lo que sí se ha incrementado es el maltrato y el acoso al médico especialista y al resto del personal sanitario, pues porque esto se da en todos los niveles, técnicos, enfermerías y todo, se da bastante por parte de las estructuras administrativas, bastante persecución, maltrato y acoso. Entonces, un profesional de la salud que se ve maltratado, se ve acosado, está sobrecargado, está fatigado y encima de todo está mal pagado. Y su único incentivo para poder ir mejorando año con año su situación económica, que es el escalafón, vienen y de un plumazo se lo retiran, entonces no tiene uno mayores incentivos pues, por los cuales seguir. Entonces eso es lo que ha motivado bastante la renuncia, la salida y la fuga de médicos y del resto del personal sanitario de las instituciones públicas, tanto del Ministerio como del Seguro Social. Okay. Doctor, pero en este contexto está hablando de que recientemente han sido víctimas de acoso laboral a médicos especialistas. Sin embargo, si recordamos la recién pandemia del COVID-19, eran calificados como los héroes del país. De hecho, esa es una de las cosas que nos llama la atención. ¿Cómo es posible que en el lapso de 2 años hayamos pasado de ser los héroes de la película ¿sí? a los villanos de la misma? Exacto. Porque ahora todos los problemas del sistema, las citas a largo plazo, la escasez de medicamentos, que no haya equipos, que la gente pues busca resolver sus problemas y no puede porque le dan una referencia para irse a otro centro y en ese otro centro nuevamente le dan otra referencia para irse a otro centro. Las citas se las dan dentro de 6 meses, dentro de 1 año. Entonces, todo eso se lo han querido echar a responsabilidad del personal, cuando realmente el personal no tiene responsabilidad en eso. La responsabilidad es de los funcionarios, del gobierno, pues, porque ellos son los que están dirigiendo los recursos y las políticas de las instituciones y los trabajadores simplemente pues se presentan a tratar de hacer su trabajo de la mejor manera posible, sin tener los recursos adecuados. Imagínense que aquí, por ejemplo, para desempeñar su trabajo, le dijeran que tiene que llevar a cabo su entrevista, pero no le dan cámaras, no le dan micrófonos, no le dan luces, no le dan las cosas para hacerlas. Energía eléctrica. Entonces, no se paga. Uno tiene que buscar la forma de sacar adelante el trabajo, pero pues no todo depende solamente de uno, pues, sino también de contar con todo el ambiente necesario. Y ahí es donde los funcionarios de gobierno pues están fallando. Sigue existiendo esta deuda histórica que todavía no se ha saldado. Y en ese sentido, pues la población tiene que también empezar a hacer esa distinción, que no es el personal el responsable. Y
Ahora, buscar traer gente de afuera no va a solucionar el problema porque, como acabo de decir, el problema no es el personal. El problema está, digamos, enquistado en el sistema. Quisiera hacer también, doctor, énfasis en algo que vi en redes sociales precisamente, y es que toda esta carencia, ya sea de insumos, de falta de personal, viene a repercutir directamente en el trato que recibe la persona en cualquier centro asistencial. Pero a esto le sumamos el hecho de que no solamente el trabajo de salud lo conforman médicos y enfermeras, también están más allá, por ejemplo, las personas que están en archivo. ¿Qué pasa con el recorte presupuestario? Según lo que estaba viendo en redes sociales, pueden eliminar a otra persona que esté en archivo y este trabajo se viene a sumar al de una enfermera, digamos. Ya la enfermera no tiene que estar tan enfocada en el trato al paciente, sino que también una preocupación más. Es correcto. Para el adecuado funcionamiento de un sistema de salud, hay muchos elementos en juego. Hay un montón de elementos en juego, pero principalmente se puede resumir en tres. Sí. Uno es que haya personal que esté adecuadamente preparado. Exactamente. Eso sí lo tenemos en el país. Los médicos, las enfermeras, los técnicos y todo el personal involucrado en la atención. El personal de salud también, doctor, o sea, importantísimo. Sí, todo el personal, o sea, desde el vigilante en la puerta. Exactamente, el trato que recibe. A veces también, hasta el mismo vigilante, se encarga en algún grado de la selección de los pacientes y todo esto. Pero sí, todo el mundo en la cadena es importante para poder llevar adelante el trabajo en un centro de salud. Entonces, tiene que haber personal que esté capacitado, eso sí lo tenemos. Tiene que haber personal suficiente y ahí es donde empiezan los problemas, porque no tenemos suficiente. Hay sobrecarga de trabajo. No tenemos suficiente personal, sí. Y la sobrecarga de trabajo impacta directamente sobre la calidad de la atención, porque si hubiera suficientes médicos, entonces se pudiera asignar 4 o 6 pacientes por hora por médico y la calidad de la consulta daría un salto enorme hacia la mejoría, porque no es lo mismo que nos sentemos a platicar 15, 20 minutos y yo pueda profundizar en bastantes aspectos del tema de la enfermedad, a que yo tenga que ver 20, 30 pacientes en esa misma hora, sí. Que a veces el paciente ni se ha terminado de sentar cuando ya le estamos dando la receta. Entonces, el personal suficiente. Y lo último es que el personal tiene que estar motivado. Sí. Y ahí, en esa motivación del personal, ahí pasamos por el tema del maltrato, el tema del acoso, el tema de las malas remuneraciones y todos esos temas que tienen que ser corregidos también para que la calidad de atención sea buena. Yo invito a la población a que se ponga a pensar un poquito en esto. Imagínense que yo como médico, con un salario bajo, con 12 horas de trabajo, preocupado pues por cómo voy a hacer para pagar mi casa, cómo voy a hacer para pagarle la comida de mis hijos, cómo voy a hacer para cubrir con las necesidades de mi familia. Y con todo eso en la mente, en lugar de ver 4 pacientes en una hora, tengo que ver 30 pacientes en una hora, y como me pagan tan mal que no puedo trabajar solamente aquí, sino que trabajo aquí, trabajo allá, trabajo en este otro lugar, hago turnos en esta otra parte, o sea, trabajo de las 24 horas del día, trabajo las 24, a veces más, a veces 18. Entonces, lógicamente, pues, o sea, somos humanos. Entonces, toda esa frustración algunas veces se puede canalizar de mala manera y traducirse en maltrato hacia el paciente, porque eso no se puede negar, pues también existe. También existe el maltrato al paciente y creo yo, como les digo, que es a través de esta frustración o de esta sentimiento de que las cosas están tan mal y que esté mal canalizado. Ahora, también debo de aclarar que si bien es cierto que estas cosas existen, pero no son la regla. O sea, yo sí creo que la mayor parte del personal desempeña su trabajo con vocación, con entrega, con sacrificio, con esfuerzo. Y sí son pocos los elementos que se pueden señalar pues como que son de maltrato al paciente o de mala calidad de atención,
por el personal. Así es. Antes de hablar sobre qué es lo que ustedes están solicitando, cuáles son sus exigencias y sus denuncias, por supuesto, a través de las mesas de diálogo que están solicitando, quisiera también abordar el tema, ya que estábamos hablando sobre las afectaciones y las diferentes carencias que no han sido aún solventadas. Hablemos de infraestructura. ¿Cómo está a nivel nacional el sistema de salud a nivel de infraestructura? Es decir, estamos hablando de centros hospitalarios nuevos, Fosalud, que se han abierto, clínicas para hacer el acceso a la salud a las personas que viven en lugares remotos. Sabemos de que muchas personas pues no tienen tanta facilidad de poder acceder a una clínica asistencial, llámese en este caso Fosalud. Sí, hasta donde tengo entendido, todavía no se han abierto centros nuevos, solamente los que ya existían, que han sido remodelados, casi todos en sus fachadas. Okay. Sí, pues se les ha dado pintura blanca, se les han colocado luces en las fachadas y se mira muy bonito. Pero en el interior pues siguen estando todos estos problemas que siempre han existido y el recorte presupuestario pues que nuevamente no puede traer algo bueno. En infraestructura siguen estando las deudas del hospital de Nejapa, Okay. El nuevo hospital Rosales, que ya lleva como 15 primeras piedras, aunque ya pues algo de avance se ve, pero todavía no está claro cuándo va a empezar a funcionar. Y pues aparte de la infraestructura, digamos que sigue estando deficiente el tema de equipos, el tema de insumos. Hoy por hoy, por ejemplo... ¿Hay maquinaria en algunos centros hospitalarios que ya están dando las últimas, como lo dicen a lo buen salvadoreño? Sí, de hecho, los equipos ya son antiguos. Desfasados. Y si, por ejemplo, alguien quiere tomarse una tomografía o una resonancia magnética, las citas van para más de un año. Bueno, de hecho, ni siquiera están dando citas, sino que le dicen a la gente, regrese dentro de 3 meses, regrese dentro de 6 meses, para en aquel momento darle la cita. Ok. En el tema de medicamentos, ¿cómo está esta distribución? Hemos visto también en redes sociales hace par de meses que siempre llegan a algunas clínicas asistenciales y tienen medicamento a punto de vencer o ya vencido. ¿Cómo se está revisando o supervisando esta situación? Si realmente también están siendo abastecidos los centros hospitalarios, las clínicas asistenciales, y hablamos del sector público porque sabemos de que es donde la mayoría de la población puede acudir. Paralelo a eso está el Seguro Social, que hemos visto también en redes que han implementado nueva maquinaria, pero eso ya es a nivel privado. Correcto. En cuanto al tema de medicamentos, bastante se había avanzado en el tema de descentralizar las compras. Y distribuirlas a nivel nacional. Para que cada centro, basado en su propia epidemiología y estadística, cada uno de los centros tuviera la oportunidad de gestionar sus compras. Okay. Hasta donde tengo entendido, hoy por hoy, toda esa descentralización se revirtió y ahora toda la compra es centralizada en el ministerio. Esto tiene como consecuencia precisamente eso, que no se logra hacer una distribución de los medicamentos de acuerdo a las necesidades específicas de cada centro. Y entonces eso hace que en un lugar haya de algo que se vence sin usarse, pero en otro centro de salud, este mismo que aquí se está venciendo, allá hace falta y la gente tiene que salir a comprarlo. Entonces, este problema sí se está dando y abona pues a todas las otras dificultades que los pacientes enfrentan para poder resolver sus temas de enfermedad. Bueno, una de las denuncias de los pacientes precisamente es, voy a tal clínica y solo me dan paracetamol, pero se refiere siempre a este tema de centralización de medicamentos. Y el paracetamol, que es lo único que hay, o lo que más abunda. Es lo único que se les distribuye a las clínicas y a los hospitales. Sí. Ok. Y en ese sentido, ¿cómo se podría ver o mejorar esa problemática? Pues debería de volverse al proceso de descentralización, porque cada uno de los lugares
tiene mejor conocimiento de dónde es que su problema principal orbita. Entiendo yo que la centralización se dio por preocupaciones de corrupción, igual que con el tema del FODES, Sí. que se retiró el FODES de las alcaldías porque supuestamente eran una fuente de corrupción. No era invertido en lo que era destinado. Ese fue el argumento. Okay. Pero en vista de que hoy prácticamente la gente del gobierno tiene el control de todo, porque tienen el control de todas las alcaldías, tienen el control del ejecutivo, del legislativo, del judicial, la fiscalía, las procuradurías, o sea, todo. Entonces, esa preocupación de corrupción, que ya no debería de existir, entonces pudiera dar pie a nuevamente la descentralización de los procesos y que con esto pues se pueda alcanzar que cada uno de los centros que conoce bien dónde es que le aprieta el zapato, pueda gestionar sus propias compras y de esa forma pues evitar este desabastecimiento. Muy bien, eso es en el tema del abastecimiento de medicamentos o la falta de medicinas en los diferentes centros hospitalarios. Quisiera tocar el tema así en corto antes de irnos a pausa comercial. ¿Qué ha pasado con el reinstalo de personal de salud que había sido injustamente despedido? ¿Han tenido respuestas favorables? Hasta ahorita le podría yo decir del tema de los médicos sí, que fueron despedidos por comentarios en redes sociales o por manifestarse en frente del Rosales en su tiempo libre y que fueron destituidos sin llevar el debido proceso. Hasta el día de hoy siguen estando en ese limbo jurídico y laboral en el que perdieron su trabajo pues sin... No han tenido una respuesta. Sin una razón justificada y sin un debido proceso. Ok, esta siempre es una de las problemáticas por las que ustedes también están luchando. Nos vamos de esta manera, doctor, nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, basta con llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Me encuentro muy bien acompañada con el vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Carlos Ramos, con quien estamos abordando sobre lo que sucedió en la marcha de este pasado sábado 19 de octubre, en donde el Gremio de Educación y Salud se pronunció ante el recorte presupuestario para 2025 en dichas carteras de Estado anunciado por Hacienda. Precisamente hablamos sobre la afectación del escalafón y cómo vendría a repercutir o dañar aún más el sistema de salud. Pero ante esto yo quisiera conocer, ¿han recibido durante este lapso de tiempo alguna oferta de diálogo? ¿Qué es lo que ustedes exigen para poder nivelar estos derechos laborales de los trabajadores de salud? Pues en realidad ofertas de diálogo no hemos tenido, solamente el presidente de la Asamblea, el diputado Ernesto Castro, dijo en unas declaraciones que la Asamblea se encontraba en la disposición de sentarse a dialogar, pues, tanto con el gremio de salud sí, como con el gremio de educación. Esa declaración que él dio así en abierto es lo que nosotros hemos retomado y con eso hemos solicitado por escrito una reunión con la Comisión de Hacienda al diputado presidente de esa comisión, que es el diputado Guevara. Pero aún estamos esperando respuesta. O sea, nosotros hicimos esta solicitud hace poco más de una semana y media y aún pues todavía no tenemos respuesta. Ok, ¿cuáles son las exigencias, doctor? ¿Han preparado ustedes un plan de presentación para podérselo exponer a las autoridades, en este caso de salud? Son varios los temas que se tienen que discutir, pero digamos que fundamentalmente todo gira alrededor del recorte presupuestario. El recorte presupuestario y cómo esto va a tener un impacto que es nefasto sobre la atención a la población y tratar de disuadir este movimiento, ¿verdad? Que
que no se recorte a salud y probablemente si el gobierno... el congelamiento del escalafón. Ni el congelamiento del escalafón, Ok. porque también es parte pues, de mejorar el nivel de calidad de atención. Y tal vez lograr que si el gobierno necesita recortar gastos, que se puedan recortar de otros rubros que no son tan sensibles, que no son tan básicos ni tan necesarios como salud y educación. Probablemente se pueda recortar un poco el presupuesto del Ministerio de Defensa, que en los últimos 6 años ha pasado de 154 o 145 millones a 216 millones, o 316, no me acuerdo, pero ha tenido un aumento de más del 200%. En el país en el que estamos, que supuestamente es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, y que no estamos en guerra con nadie, pues por el contrario, o sea, todo el mundo está encantado con el país. Entonces, ¿por qué fortalecer tanto el ejército? Y tal vez el otro punto en el que se pueda recortar es en el tema de Casa Presidencial y la publicidad que Casa Presidencial lleva adelante, pues, porque la imagen del presidente, que es tan buena, no necesita tanta publicidad. Las obras del gobierno, que son tantas y por todos lados, y la gente pues puede verlas, no necesita tampoco tanta publicidad. Sin embargo, el tema de salud y educación, que pueda llegar hasta los lugares más recónditos en el país, el área rural y la gente que hoy por hoy está marginada, sí se vuelve pues más importante. Llama la atención lo que acaba de mencionar y es el hecho de que casi siempre cuando se necesita hacer este recorte de presupuesto por afectación a la economía misma, siempre se retoma de salud y educación. Estábamos abordando también fuera de cámaras de que también hay algunas otras instituciones que han tenido pues recortes en su presupuesto. Sí, del recorte de salud, que es un poco más de 91 millones de dólares, 54 millones de dólares se le ha recortado a los 30 de los 31 hospitales. Okay. Y llama la atención que el hospital que menos resuelve, porque es el hospital que menos casos maneja en el año, es el único de los 31 hospitales que ha recibido aumento de presupuesto. Y el Hospital Nacional Rosales, que es el centro nacional de referencia, le han recortado 5 millones de dólares del presupuesto que ya era escaso. El Hospital Bloom, que es el único hospital pediátrico del país, le han recortado otros 5 y algo millones de dólares del presupuesto del año pasado, que ya era malo. Y al Hospital de Mascotas, pues, o sea, que dijeron que iba a ser sostenido con las ganancias de Bitcoin, le asignan 10 millones de dólares, que es un presupuesto más alto que 16 de los 31 hospitales de personas. Entonces, yo no digo que esté mal, pues, atender a las mascotas, porque uno adora a sus mascotas y las quiere, pues, y son parte de la familia. Los peluditos, todo lo que ustedes quieran, son parte de la familia. Yo tengo 2 perritas y las quiero mucho, pero por darle de comer a mis perritas o llevarlas a una atención veterinaria, no voy a descuidar a mis hijos. O sea, hay que poner también un poco en perspectiva cuáles son las prioridades. Pero aquí, si trasladamos el gasto de gobierno a un gasto doméstico, por ejemplo, sería como que por pagarle la veterinaria a mis perritas, yo descuide a mis hijos. Sí. O por ejemplo, que por comprarme ropa o por comprarme un carro de lujo, descuide que en mi casa no haya ni frijoles. O sea, no puede ser. O sea, esas cosas se tienen que manejar por prioridades. Y en una sociedad, en un país que supuestamente está tratando de ser un país de primer mundo, la salud y la educación no se pueden descuidar de este modo. ¿Qué opina acerca de la inversión que también realizan las autoridades en el tema de turismo? Ya que tocamos de que siempre salud y educación son las principales carteras de Estado afectadas.
Pues entiendo que ha habido una inversión importante en turismo y qué bueno, o sea, qué bueno que hay más gente que esté viniendo y que con la idea de, pues, de que ahora el país es seguro y que está renaciendo, pues nos vengan a visitar y que vengan a conocer pues, cuáles son las cosas que están aquí pasando. Eh, pero nuevamente, o sea, el turismo es un rubro de toda la realidad nacional. Y si bien es cierto que el turismo puede tener muchos ingresos y todo esto, sigue siendo un subsector que tal vez todavía no tiene un legítimo o un verdadero interés nacional. O sea, para la gente más pobre en el área rural, el turismo probablemente no llegue a impactarlo tan directamente como sí lo impacta salud y educación. Ok, doctor, ya hablamos acerca de las deficiencias y por supuesto las exigencias que ustedes como gremio están denunciando para poder mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores. Pero ¿qué sucedería en caso de que no se entable una mesa de diálogo para poder ustedes ser escuchados, para abordar de qué manera no se puede dar el recorte presupuestario para no afectarlos en el tema del escalafón? ¿Ustedes acudirían a instancias internacionales o qué medidas tomarían? Pues de hecho, ya se tienen pláticas avanzadas con la Federación de Colegios Médicos de Latinoamérica. Tenemos también como colegio médico contactos con organizaciones médicas en Colombia, en Argentina y en Brasil, que son los lugares en donde el gobierno anduvo pescando especialistas. Tenemos también contactos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con amigos de la prensa, nacional e internacional, y todo esto pues con el objetivo también de que se dé a conocer pues cuáles son las solicitudes pues, que se le están haciendo al gobierno, que son solicitudes válidas y en todo momento legítimas. ¿Considera que en los próximos días o un mes, por así comentarlo, podría ser entablada una mesa de diálogo? El Colegio Médico ha manifestado reiteradamente su apertura, su voluntad de establecer líneas de comunicación y, bueno, desde tiempos de pandemia hemos intentado tener acercamientos con el gobierno, con el Ministerio de Salud, para poder brindar una visión y una opinión técnica, una opinión profesional que pueda abonar a que la formulación de todas estas políticas de salud tengan realmente los efectos que se desean. Okay. Entonces, como colegio médicos, estamos en esta disposición. Quisiéramos pues recibir la misma actitud de apertura de parte de los funcionarios. Muy bien, estaremos pendientes a la respuesta por parte de las autoridades a ustedes como gremio de salud. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos para finalizar con nuestra entrevista de Enfoque. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta entrevista en donde estuvimos abordando acerca de la marcha que se realizó este sábado 19 de octubre, en donde el gremio de salud y educación se pronunció ante el recorte presupuestario para 2025 y precisamente hoy nos acompañó el doctor Carlos Ramos, vicepresidente del Colegio Médico, quien quiere compartir con usted un importante llamado a las autoridades, a la población y por supuesto al personal trabajador de salud. Sí, por supuesto. En primer lugar, pues llamar a la población en general a que tomen conciencia que este problema no es algo que afecte solamente a los gremios y a los trabajadores. O sea, es un tema que nos afecta a todos, todos, y principalmente al usuario de los sistemas de salud, que son los pacientes.
Entonces, este tema que es de tanto interés para todos, deben de involucrarse, deben de exigirle al gobierno que destine los recursos necesarios para que esta atención sea de buena calidad, pero también que sea oportuna. Luego, el llamado a los trabajadores que se mantengan atentos, que, que, que pierdan el temor, ¿verdad? Que se manifiesten. La Constitución de la República, en su artículo 6, nos da el legítimo derecho a manifestarnos, y es algo pues que al menos el día de hoy todavía lo tenemos. Entonces debemos aprovechar los espacios y manifestar pues nuestra frustración, nuestro descontento, siempre de una manera ordenada, respetuosa, pero sí, creo yo, pues enérgica. Y por último, pues a los funcionarios que lejos de tratar de minimizar o de ridiculizar el movimiento, deberían de poner mejor un poco más de atención, escuchar el clamor de la gente y bajarse pues de su caballo blanco o de su silla alta o de su plataforma para acercarse y ver cuál es el sentimiento que ahorita en la gente se está manifestando. Necesidad de ser atendidos con dignidad, con calidez, en un sistema de salud que les resuelva sus problemas, no que les agregue más problemas. Si alguien está enfermo, quiere sentirse mejor, no quiere andar peregrinando de lugar en lugar y que al final le digan, mire, bueno, ni siquiera que le digan vaya a comprarlo, porque oye, hasta eso es prohibido. Entonces, no tener ninguna respuesta y tener que buscar de qué forma resuelve a veces por sí solo sus problemas. Entonces, sí, que tengan esta apertura, que tengan la disposición pues a que exista una línea de comunicación y de diálogo que sea transparente, que sea honesta y que sea también oportuna. Así es, mejor dicho, imposible. Doctor, yo quiero agradecer infinitamente el hecho de que nos haya acompañado esta mañana y poder expresar y hacer este llamado a la población. Lo esperamos nuevamente. Gracias por la invitación. Aquí estaremos todas las veces que lo requieran. Así es. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.